Mi nombre es Samuel, tengo 27 años, y voy a contarles la historia más aterradora de mi vida. Una historia donde una mansión maldita, un relicario oscuro y una entidad sobrenatural marcaron mi destino para siempre. Pero cuidado, porque lo que están a punto de escuchar podría perseguirlos incluso en sus sueños. Antes de comenzar este relato lleno de sombras y desesperación, suscríbanse al canal y denle like si aman las historias de terror y el misterio sobrenatural. ¿Están listos para entrar en la oscuridad conmigo? Y nunca imaginé que un simple trabajo como repartidor de comida cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una noche fría, de esas en las que el aire corta la piel y las calles parecen abandonadas. Había pasado todo el día entregando pedidos, pero justo cuando estaba a punto de terminar, mi teléfono vibró con una nueva solicitud. Era una dirección en las afueras de la ciudad. Una mansión vieja y olvidada que, aunque nunca había visitado, me provocó un escalofrío apenas vi la ubicación. ¿Por qué no lo dejas para mañana?, me escribió Joaquín, mi mejor amigo. Siempre me enviaba mensajes para recordarme que mi trabajo no valía más que mi seguridad. Pero no podía rechazarlo. El dinero escaseaba, y cada pedido contaba. Ajusté mi casco, encendí la moto y seguí las indicaciones del GPS hasta ese lugar que parecía sacado de una película de terror. Cuando llegué, la mansión era aún más inquietante de lo que había imaginado. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la única luz que iluminaba la entrada parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Respiré hondo y me acerqué con la bolsa en la mano. Golpeé la puerta, pero nadie respondió. Fue entonces cuando mi teléfono vibró de nuevo. Deja el pedido en la puerta. No necesitas esperar el pago, ya está hecho. El mensaje parecía inocente, pero había algo en su tono que me puso incómodo. Dejé la comida en el suelo y me di la vuelta para regresar a mi moto, pero un ruido detrás de mí me detuvo. Era un susurro, suave, como si alguien estuviera llamándome por mi nombre. Me congelé en el lugar, sintiendo el peso de una mirada invisible sobre mi espalda. Volteé lentamente, pero no había nadie allí, solo la puerta cerrada y el viento susurrando entre los árboles. Algo no estaba bien. Monté en mi moto y arranqué a toda velocidad, pero no podía sacudirme la sensación de que algo había salido conmigo de esa casa. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la mansión, con sus sombras alargadas y su atmósfera opresiva, invadieron mis sueños. Desperté varias veces, con el sudor frío pegado a mi cuerpo y una extraña sensación de ser observado. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café, le conté a Joaquín lo que había pasado. Seguro que era solo tu imaginación, dijo riéndose. Esas casas viejas siempre tienen algo raro. Quería creerle, pero no podía. Había algo en ese lugar que no se sentía humano. Decidí investigar un poco sobre la dirección. Lo que encontré solo aumentó mi inquietud. La mansión pertenecía a la familia Márquez, una dinastía que había dominado el pueblo hace décadas con su riqueza y extravagancias. Sin embargo, según las historias, todos los miembros de la familia desaparecieron de manera misteriosa. Algunos decían que fue un pacto con el diablo, otros que una tragedia los había consumido. Esa noche, mientras revisaba mi aplicación de repartidor, noté algo extraño. El pedido de la mansión no aparecía registrado. Era como si nunca hubiera existido. Algo en mí decía que debía dejarlo pasar, pero había una fuerza, una curiosidad morbosa, que me empujaba a regresar. Al caer la noche, me encontré nuevamente frente a la mansión, con las luces apagadas y el mismo aire gélido que había sentido antes. Empujé la puerta, que esta vez no estaba cerrada, y entré. El crujido del piso de madera bajo mis pies resonó en el vestíbulo vacío, y una sensación de peligro se apoderó de mí. Estaba adentrándome en algo que no comprendía, pero de lo que ya no podía escapar. Volver a la mansión fue como caminar directo hacia la boca de un depredador. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna, y cada paso que daba hacia el interior parecía un desafío a mi instinto de supervivencia. El silencio era absoluto,
roto solo por el crujido de la madera bajo mis pies y el eco de mi respiración. En la sala principal, sobre una mesa cubierta de polvo, encontré un objeto que parecía haberme estado esperando, un diario. La tapa de cuero estaba gastada, y las letras grabadas decían, Adela Márquez, 1923. No pude evitar abrirlo. Las primeras páginas eran normales, detalles de la vida cotidiana en la mansión. Pero pronto, el tono cambiaba. Las noches son más largas ahora. Escucho susurros, pasos en los pasillos, pero sé que estamos solos. Algo nos observa desde las sombras. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mientras pasaba las páginas, los relatos se volvían más oscuros. Adela describía pesadillas horribles y la sensación constante de ser vigilada. La última entrada me dejó helado. Si alguien encuentra esto, por favor, huya. No hay escape de la sombra. Nos está llevando a todos. De repente, un ruido en el piso superior me sacó de mi lectura. Era un sonido suave, como el roce de pies desnudos contra la madera. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba hacia las escaleras. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque mi voz sonó más como un susurro. No obtuve respuesta. Contra mi mejor juicio, comencé a subir. Cada escalón parecía más pesado que el anterior, y el aire se hacía más frío a medida que me acercaba al origen del sonido. Al llegar al pasillo, vi algo que nunca olvidaré. Al final, junto a una ventana, estaba una mujer de cabello largo y oscuro. Su silueta era casi translúcida, pero su presencia llenaba el espacio con una energía opresiva. Adela, murmuré sin pensar. La figura giró lentamente, y sus ojos brillaron con una luz antinatural. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Cuando volví a levantar la mirada, la figura había desaparecido. Corrí fuera de la mansión con el diario en la mano, sintiendo que algo me seguía, algo que no quería dejarme ir. Escapar de la mansión esa noche me dejó el cuerpo y la mente al borde del colapso. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo, jadeando. Pero incluso allí, en la seguridad de mi pequeño apartamento, la sensación de ser observado no desapareció. Tomé el diario que había sacado de la mansión y lo coloqué sobre la mesa. No quería abrirlo otra vez, pero algo en mí sabía que contenía respuestas. A medida que las horas avanzaban, el silencio de la noche se tornó más pesado. Era como si la oscuridad misma se filtrara por las ventanas, envolviendo todo. No pude evitarlo, tomé el diario y comencé a leer. Las palabras de Adela eran perturbadoras. Hablaba de rituales secretos realizados en el sótano, de sombras que cobraban vida y de un relicario maldito, un objeto que parecía ser el origen de todos sus males. Pero lo más aterrador era la advertencia recurrente: nunca abras la puerta del sótano sin protección. Justo cuando cerré el diario, un ruido me hizo saltar. Era un golpe seco, proveniente de mi puerta principal. Mi corazón se aceleró. Me acerqué con cautela, mirando por la mirilla, pero no había nadie. Abrí la puerta ligeramente, solo para encontrar una nota pegada al marco. Las palabras estaban escritas con tinta roja. Vuelve a la mansión. Te estamos esperando. Esa nota cambió todo. ¿Quién la había dejado? ¿Cómo sabía lo que había ocurrido en la mansión? Pasé el resto de la noche en vela, mirando las sombras moverse en mi habitación, preguntándome si realmente estaban ahí o si mi mente me estaba jugando trucos. Al día siguiente, le conté todo a Joaquín.
Era mi única persona de confianza, y aunque su rostro mostró incredulidad, su tono era más serio de lo habitual. Samuel, esto ya no es una simple coincidencia. Alguien está jugando contigo, algo. La palabra algo quedó flotando en el aire, pesada como un ancla. Joaquín intentó convencerme de dejar el diario en la iglesia local o quemarlo, pero yo no podía. Algo dentro de mí sentía que había más por descubrir. Esa noche, mientras revisaba el diario una vez más, encontré una página que parecía escrita para mí. No estaba allí antes, lo sabía con certeza. Si estás leyendo esto, Samuel, ya estás marcado. No puedes escapar. Solo puedes enfrentarlo. La mención de mi nombre me dejó helado. ¿Cómo era posible? Decidí regresar a la mansión. No sabía si era locura o instinto, pero sentía que algo me arrastraba de vuelta, como si una fuerza invisible estuviera tirando de mí hacia ese lugar maldito. La mansión me recibió con su silencio sepulcral y su atmósfera opresiva. Cada paso que daba resonaba como un eco eterno, como si las paredes estuvieran vivas y escuchándome. Esta vez, no me detuve en el vestíbulo. Sabía exactamente a dónde debía ir. La puerta del sótano estaba al fondo de un pasillo oscuro. Cuando la encontré, estaba cerrada con un candado oxidado. Usé una palanca que había traído conmigo para romperlo. La madera crujió mientras empujaba la puerta, revelando unas escaleras que descendían hacia la oscuridad absoluta. El aire era pesado, cargado con un olor metálico y algo más, algo dulce y pútrido al mismo tiempo. Encendí mi linterna y comencé a bajar. Cada escalón parecía más frío que el anterior, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué al final, lo vi, el relicario. Estaba en el centro de la habitación, sobre un pedestal cubierto de símbolos extraños. Emitía un brillo tenue, como si estuviera vivo. Me acerqué con cautela, pero antes de que pudiera tocarlo, una voz resonó detrás de mí. No lo hagas. Me giré rápidamente y la vi. Era Adela, pero no como la mujer que había imaginado al leer su diario. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Su voz era un susurro helado. Si destruyes el relicario, liberarás algo mucho peor. Después de lo que vi en el sótano, supe que necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto solo. Recordé al padre Luis, un sacerdote conocido en el pueblo por su conocimiento sobre lo sobrenatural. Aunque era escéptico de su fama, no tenía otra opción. Cuando le conté todo, su expresión pasó de incredulidad a preocupación. Lo que describes no es un simple espíritu. Es una entidad poderosa, una que se alimenta del miedo y la desesperación, dijo mientras revisaba el diario que había llevado conmigo. Ese relicario es su vínculo con este mundo. Destruirlo puede ser nuestra única esperanza, pero hacerlo no será fácil. El padre Luis me explicó que necesitaríamos protección. Las sombras no te dejarán tocar el relicario sin luchar. Te perseguirán, intentarán romperte, física y mentalmente. Sus palabras eran frías, pero su tono era de genuina preocupación. Esa noche, planeamos nuestro regreso. Llevaríamos agua bendita, un crucifijo y un rosario antiguo que el padre Luis decía tener propiedades especiales. Pero incluso con todos esos preparativos, no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba por venir. El aire estaba cargado de electricidad cuando regresamos a la mansión. Esta vez, no estaba solo. Joaquín, aunque asustado, insistió en acompañarnos. No te dejaré hacer esto solo, hermano. Si algo va a salir mal, al menos estaremos juntos. El padre Luis comenzó a preparar el sótano para el ritual. Colocó símbolos en las paredes y recitó oraciones en latín mientras yo sostenía la linterna con manos temblorosas. Joaquín se quedó cerca de las escaleras, claramente listo para correr si las cosas se salían de control. Pero justo cuando el padre Luis comenzó a rociar agua bendita sobre el relicario, la temperatura en la habitación descendió drásticamente.
Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, tomando forma. Una risa baja y gutural resonó desde el fondo del sótano. «Ustedes no saben con qué están jugando», dijo una voz que no pertenecía a ninguno de nosotros. Era profunda, resonante, y parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Antes de que pudiéramos reaccionar, las sombras se lanzaron hacia Joaquín, envolviéndolo como un manto oscuro. Sus gritos llenaron el sótano mientras intentábamos liberarlo, pero era inútil. Las sombras lo arrastraron hacia la oscuridad, y su voz se apagó. El grito de Joaquín quedó suspendido en el aire, resonando en mi cabeza incluso después de que las sombras lo consumieran por completo. Quise correr tras él, sacarlo de esa negrura que parecía viva, pero el padre Luis me detuvo, sujetándome con fuerza por el brazo. «No puedes salvarlo ahora», dijo, su voz cargada de una mezcla de terror y resignación. «Si sigues, lo perderemos a él, y a ti también». El sótano parecía más oscuro con cada segundo que pasaba. Las sombras se multiplicaban, reptaban por las paredes y el suelo como si tuvieran vida propia. Era como si la mansión estuviera respirando, pulsando con una energía que nos desafiaba a continuar. Aún con las manos temblorosas, el padre Luis no detuvo sus oraciones. Yo, en cambio, estaba paralizado. El relicario, gritó. «Debemos destruirlo ahora. Antes de que sea demasiado tarde». Miré el relicario en el centro de la sala, brillante con un resplandor oscuro, casi hipnótico. Cada fibra de mi ser me decía que me alejara de él, pero sabía que era nuestra única esperanza. Di un paso hacia adelante, pero entonces algo sucedió. El relicario no se rompió. En cambio, comenzó a absorber la luz, y de su interior surgió una figura grotesca, alta, con extremidades alargadas y ojos que brillaban con odio puro. «Creíste que podrías destruirme, pero solo me has liberado», dijo la entidad, su voz resonando con un eco aterrador. La entidad era más aterradora de lo que mis peores pesadillas podían haber imaginado. Su forma parecía cambiar con cada segundo, como si no pudiera contenerse dentro de las leyes de nuestra realidad. Sentí que su mirada atravesaba mi cuerpo, como si pudiera ver cada rincón de mi alma. El padre Luis, aunque visiblemente aterrorizado, continuó recitando sus oraciones. Pero las palabras parecían no tener efecto. «Samuel, tenemos que salir de aquí», gritó, y por primera vez, no intenté discutir. Corrimos hacia las escaleras, pero las sombras nos seguían de cerca. Podía escuchar sus susurros, sus promesas de dolor y desesperación. Cada paso que daba era un acto de pura voluntad, mi cuerpo luchando contra la sensación de que el aire mismo intentaba aplastarme. Al llegar al vestíbulo, la puerta principal estaba cerrada, aunque la habíamos dejado abierta. Intenté abrirla, pero era como si estuviera sellada por algo invisible. La entidad apareció detrás de nosotros, su presencia llenando la habitación. «¿De verdad creíste que podrías escapar de mí, Samuel?», dijo con una sonrisa que no pertenecía a nada humano. El padre Luis lanzó el crucifijo que llevaba consigo, y por un breve momento, la entidad retrocedió. «Corre», me gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras lo envolvieron. Lo vi luchar, pero fue inútil. En cuestión de segundos, había desaparecido, y yo estaba solo. Logré salir de la mansión, pero algo dentro de mí sabía que no había terminado. Sentía una quemazón en mi pecho, como si algo se hubiera grabado en mi piel. Al llegar a mi casa, fui directo al espejo del baño y me quité la camisa. Lo que vi me dejó helado. Había un símbolo en mi piel, justo sobre mi corazón. Era uno de los mismos símbolos que había visto en el relicario y en las paredes del sótano. Intenté frotarlo, pero no desapareció. Estaba marcado. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la entidad, su sonrisa burlona, sus ojos llenos de odio. Pero lo peor era el susurro constante en mi cabeza, una voz que no era mía. «Samuel, siempre serás mío». Al día siguiente, decidí buscar respuestas. Volví a leer el diario de Adela, buscando algo que pudiera ayudarme.
Encontré una entrada que nunca había leído antes: la marca es un vínculo. Si la llevas, no puedes huir. Solo enfrentándote al origen podrás romperla. El origen, eso solo podía significar una cosa. Tenía que regresar a la mansión. Pero esta vez, no solo como una víctima, sino como alguien dispuesto a luchar. Esa misma noche, regresé a la mansión. Algo en mí había cambiado. Tal vez era la marca en mi pecho, tal vez era la desesperación, pero ya no sentía solo miedo. Sentía rabia. Esta cosa había tomado todo de mí, a Joaquín, al padre Luis, y tal vez incluso mi cordura. No le permitiría tomar más. En el diario, Adela había mencionado un pasaje oculto, un lugar donde se encontraba el verdadero núcleo de la entidad. Busqué por toda la mansión, revisando cada rincón, cada pared. Finalmente, detrás de un armario en el estudio, encontré una puerta secreta. El aire que salía del pasaje era helado, y había un olor metálico, como sangre. Descendí lentamente, sosteniendo la daga con fuerza. Sabía que esta vez no habría escapatoria. Era todo o nada. Al final del pasaje, encontré una cámara circular. En el centro, había un trono hecho de huesos y carne. Y sentado en él, esperando, estaba la entidad. Su sonrisa era aún más amplia que antes. Bienvenido, Samuel. Te estaba esperando. La cámara estaba impregnada de un hedor insoportable, una mezcla de putrefacción y metal quemado. La entidad estaba allí, sentada en su trono de huesos, su figura monstruosa expandiéndose y contrayéndose como si estuviera viva. Sus ojos, dos pozos de oscuridad, me miraban con un hambre que hacía que mi cuerpo temblara. Te he observado desde que cruzaste el umbral de mi morada, Samuel, dijo la entidad, su voz resonando en la cámara como un eco infinito. Eres más fuerte de lo que pensaba, pero también estás marcado. Ya no eres dueño de ti mismo. Intenté mantener la calma, apretando la daga ceremonial en mi mano. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué quieres de mí? Eres un huésped perfecto. La marca en tu pecho no solo te une a mí, sino que me permite crecer dentro de ti. Cuando me rindas tu voluntad, usaré tu cuerpo para liberarme completamente de esta prisión. No podía permitirlo. Sabía que mi tiempo era limitado. Sentía la quemazón de la marca intensificándose, como si algo intentara emerger desde dentro de mí. La entidad se levantó de su trono, su forma cambiando con cada paso que daba hacia mí. Sus extremidades se alargaban, su piel parecía estar hecha de sombras líquidas, y sus dientes brillaban como cuchillas. No había duda, esto era algo que no pertenecía a este mundo. Sabía que no podía enfrentarla directamente. Recordé lo que Adela había escrito en el diario: el relicario es su vínculo. Pero destruirlo no será suficiente, debes engañarla para que lo suelte. No te pertenezco, grité, sosteniendo la daga frente a mí como una última línea de defensa. No puedes controlarme. La entidad rió, un sonido que heló mi sangre. ¿Crees que puedes luchar contra mí, Samuel? Todos los que han intentado se han convertido en parte de mí. Sabía que tenía que actuar rápido. Mientras la entidad se acercaba, recité en voz baja una de las oraciones que el padre Luis me había enseñado. No estaba seguro de que funcionara, pero era mi única esperanza. Las palabras salían torpes de mis labios, pero algo en el aire cambió. La entidad se detuvo, inclinando su cabeza como si escuchara algo desconocido. ¿Qué estás haciendo?, gruñó, su voz llena de ira. No respondí. Solo continué rezando, concentrando toda mi energía en las palabras. Sentí como la daga en mi mano comenzaba a vibrar, emitiendo un calor que se intensificaba. La entidad retrocedió ligeramente, y su forma pareció tambalearse. Fue entonces cuando entendí, no era solo la daga lo que podía dañarla. Era mi voluntad. Con un último esfuerzo, lancé la daga directamente hacia el relicario. La hoja impactó con un destello de luz, y la cámara entera tembló violentamente.
La entidad rugió, su voz llenando el espacio con un sonido ensordecedor. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si estuvieran siendo desgarradas desde dentro. Pero algo estaba mal. El relicario no se rompió completamente. En lugar de destruirse, comenzó a absorber la luz que emitía la daga, y la entidad rió con un tono que me heló hasta los huesos. «¿Creíste que sería tan fácil, Samuel?», dijo, su voz burlona. «Has fortalecido mi vínculo». Intenté retroceder, pero las sombras me rodearon, sujetando mis brazos y piernas. Era como si toda la cámara estuviera viva, tratando de arrastrarme hacia el trono. La entidad se acercó, sus ojos brillando con una oscuridad infinita. «Ahora, completaré lo que he comenzado», susurró. «Tú serás mi puente hacia este mundo». Cuando todo parecía perdido, una luz suave llenó la cámara. Era débil al principio, pero rápidamente creció en intensidad, forzando a las sombras a retroceder. Una figura apareció en el borde de la sala, era Adela. «Samuel, no escuche sus mentiras», dijo con una voz firme. «Tu voluntad es más fuerte de lo que crees». La presencia de Adela debilitó a la entidad. Su forma comenzó a desmoronarse, y las sombras perdieron parte de su fuerza. Aproveché el momento para liberarme, tomando la daga nuevamente. Adela se acercó a mí, su rostro marcado por una mezcla de tristeza y determinación. «Debes destruir el relicario desde dentro», dijo. «Pero el precio será alto». «No importa», respondí, mi voz cargada de rabia y desesperación. «No dejaré que esto continúe». Adela me guió hacia el relicario, que ahora brillaba con una luz oscura y pulsante. Sentí su energía tratando de empujarme hacia atrás, pero con cada paso que daba, mi determinación se fortalecía. Cuando finalmente estuve frente al relicario, escuché los gritos de la entidad, su voz llena de desesperación. «No lo hagas, Samuel. Si me destruyes, tú también desaparecerás». La daga en mi mano temblaba, como si fuera un reflejo de mi propia duda. ¿Estaba dispuesto a sacrificarme para terminar con esto? Recordé a Joaquín, al padre Luis, y a todas las vidas que esta cosa había destruido. No podía permitir que continuara. Con un grito de pura determinación, hundí la daga en el relicario. Una explosión de luz y oscuridad llenó la cámara, y sentí como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado en 1000 pedazos. La voz de la entidad se desvaneció lentamente, hasta que todo quedó en silencio. Cuando desperté, estaba fuera de la mansión. El edificio estaba en ruinas, reducido a un montón de escombros. Mi cuerpo dolía, y la marca en mi pecho había desaparecido. Pero algo en mí sabía que no había salido ileso. Adela apareció una última vez, su forma translúcida iluminada por la luz de la luna. «Gracias, Samuel», dijo con una sonrisa melancólica. «Has liberado a todos, incluido a mí». Quise preguntarle qué significaba eso, pero antes de que pudiera responder, desapareció en el aire, dejando solo un rastro de calma. La batalla había terminado, pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. Han pasado semanas desde esa noche, y aunque la vida parece haber vuelto a la normalidad, no puedo escapar de las sombras que habitan mis sueños. A veces siento que la entidad no desapareció por completo, que una parte de ella todavía vive dentro de mí. Un día, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía de la familia Márquez, con Adela en el centro. Pero lo más inquietante era el fondo, las ruinas de la mansión, con una figura oscura de pie entre los escombros, mirándome directamente. La lucha había terminado, pero el eco de la entidad aún persistía. Y sabía que algún día, tendría que enfrentarla de nuevo.